Nosotros no hemos firmado. ¿de de abajo? Sí, sí, señor. No hay problema, ahora lo Buenos días, bueno, mi nombre es María José Brandt y junto con mi compañera Oriana les vamos a exponer acerca de neumonía adquirida en la comunidad. Antes de iniciar, pues me parece relevante decirles que cómo llegamos a esta clasificación. La corrección del léxico. Ayer le decía a una doctora, si no lo recibió como un juez justo, pero hay que hablar afectivamente, sin darme la ejecución de un profesor de lingüística, porque no le sé, a veces machuco el castellano y el inglés más y otros idiomas peor. Sí, ya, ¿cómo fue el término que dijiste? ¿Decirles? No, el término que usaste ahí, usaste un término más en español. ¿Relevante? Relevancia, ¿no? Relevante, siga. Bueno, ¿cómo llegamos a la clasificación de neumonía adquirida en la comunidad? La neumonía en general se puede clasificar según el sitio donde esta infección se adquiera. Entonces, tenemos neumonía adquirida en hospitales, neumonía relacionada con ventiladores mecánicos o en este caso neumonía adquirida en la comunidad, que es aquella infección que se adquiere fuera de un hospital o si llega un paciente que ya está en el hospital y presenta signos y síntomas de neumonía en las primeras 48 horas. Bueno, vamos a empezar con la definición. La neumonía es un proceso inflamatorio del parénquima pulmonar dado por una infección por virus, bacterias, parásitos o entre otros agentes etiológicos en la cual se infecta las vías respiratorias, la porción distal del aparato respiratorio, es decir, alvéolos, bronquiolos y el intersticio. Allí se produce un infiltrado celular inflamatorio y una exudación en el espacio alveolar, lo que lleva a una consolidación del espacio aéreo, que se ve manifestada en la clínica del paciente. Bueno, además la liberación de citocinas, la alteración del intercambio gaseoso y la liberación de otros mediadores inflamatorios van a tener como consecuencia las manifestaciones de una inflamación sistémica, de los signos y síntomas que presenta el paciente y además van a tener las evidencias radiográficas respectivas de una neumonía. Bueno, seguimos con la epidemiología. En el mundo y en Colombia la neumonía adquirida en comunidad es la sexta causa de mortalidad y en enfermedad general y la primera causa de mortalidad por enfermedad infecciosa. Aquí tenemos algunas cifras dependiendo de la gravedad de los pacientes. Entonces, la mortalidad de los pacientes con neumonía, el 50% de ellos que están en UCI fallecen, el 5.7 al 25% pacientes con tratamiento hospitalario y del 1 al 5% pacientes con tratamiento ambulatorio. Si nos vamos a las cifras en Colombia, 9.5% hay 9.5% de mortalidad en los pacientes que requieren hospitalización. En Colombia la tasa de mortalidad por neumonía adquirida en comunidad es de 13 por cada 100.000 habitantes. Bueno, la fisiopatología la dividiremos en una serie de pasos. Primero se da la inhalación de aerosoles portadores de los patógenos o los agentes etiológicos. También puede darse la aspiración de secreciones de vías aéreas superiores o, como es menos común, por vía sanguínea. Una vez los macrófagos logran atravesar las barreras de defensa superiores, como por ejemplo los cornetes o el epitelio traqueobronquial, que es un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, con células caliciformes productoras de moco, logran atravesar esta barrera y pueden depositarse en el espacio alveolar. Una vez allí, los responsables de la defensa serán factores humorales y los macrófagos. ¿Qué van a hacer los macrófagos? Que son los que vemos en la lámina. Ellos se encargarán de hacer fagocitosis. Sin embargo, muchos agentes etiológicos de la neumonía logran evadir esta respuesta microbicida y así se quedan en el sitio de la infección o de la lesión o permanecen dentro de los macrófagos. Cuando están allí puede suceder la diseminación de la infección. ¿Por qué? Porque mientras todo este proceso inflamatorio está sucediendo,
los macrófagos van a liberar ciertos mediadores inflamatorios y citocinas. Entre ellas tenemos la interleuquina 1, el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 8 y también el factor estimulante de colonias de granulocitos. ¿Por qué menciono estos 4 en específico? Los 2 primeros, es decir, la interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral, se encargarán de una inflamación celular continua. Y la interleuquina 8 y el factor estimulante de colonias de granulocitos se encargarán del reclutamiento de esos leucocitos. Allí se puede dar algo muy importante, que es la fuga alveolo capilar, finalmente una diseminación por vía hematógena. Entonces, si nosotros recordamos cómo están recubiertos los alvéolos, recordamos que tienen capilares, que ven como la lámina que vemos en pantalla. Entonces, esta cercanía, junto con todo este proceso inflamatorio, el aumento de la permeabilidad de los vasos, va a hacer que se mezclen lo que hay dentro de los capilares y lo que hay dentro de los alvéolos, es decir, este exudado que se está produciendo en el espacio alveolar y también el contenido de los capilares, es decir, eritrocitos y los leucocitos que se están reclutando. Aquí eso se le llama fuga alveolo-capilar, que tiene como consecuencia la diseminación de la neumonía o de la infección. Bueno, al hablar de la etiología, aclaramos que tanto en Colombia como en otros países, tenemos que los agentes etiológicos han sido muy difíciles de identificar y varían dependiendo del lugar. En Colombia tenemos que del 20 al 60% de los casos de neumonía son dados por Streptococcus pneumoniae y del 3 al 10% por Haemophilus influenzae. También tenemos otros agentes etiológicos como el Staphylococcus aureus, Bacillus, Mycoplasma, Chlamydophila, Legionella u otros virus respiratorios. Lo más común es que la infección sea de tipo bacteriano. Clamidófilo. Chlamydophila. Bueno, en cuanto a los factores de riesgo, esta guía en la que nos basamos, que son recomendaciones para el diagnóstico, tratamiento y prevención de la neumonía adquirida en la comunidad en adultos inmunocompetentes, puede clasificar los factores de riesgo según el agente etiológico y según las enfermedades concomitantes de quienes la padecen. Entonces acá tenemos que según los factores de riesgo epidemiológicos asociados a una etiología específica, tenemos que los factores de riesgo para presentar Streptococcus pneumoniae resistente a las penicilinas es que la persona sea mayor de 65 años, que haya usado betalactámicos en los últimos 3 meses, que sea alcohólico, que tenga otras enfermedades concomitantes. También de presentar una neumonía por bacilos entéricos gram negativos que residen en un lugar de cuidado crónico en un hogar geriátrico como personas de la tercera edad, por ejemplo, con una enfermedad cardiopulmonar de base, uso reciente de antibióticos. ¿Por qué siempre mencionan el uso de otros antibióticos? Por la resistencia que van a ofrecer estos agentes etiológicos. Que es importante resaltar aquí que a pesar de que en el Reino Unido, por ejemplo, el Streptococcus pneumoniae ofrece alta resistencia, acá en Colombia no, es muy bajo el porcentaje de resistencia que ofrece este agente etiológico, que es el más común para neumonía. También tenemos que para pseudomonas hay algunos factores de riesgo como el EPOC, una terapia con corticosteroides que es muy común para todos los casos de neumonía. Una persona que tenga uso crónico de corticosteroides va a tender a presentar neumonía. Terapia con antibióticos de amplio espectro, malnutrición. Para Staphylococcus aureus, una enfermedad renal crónica. Staphylococcus aureus, enfermedad renal crónica en hemodiálisis, abuso de drogas intravenosas. ¿Por qué? Pues porque están siempre expuestos a estas infecciones por las jeringas, etc. Y acá tenemos los factores de riesgo asociados con enfermedades concomitantes. Entonces, las personas con abscesos pulmonares van a tender a presentar neumonía por Staphylococcus aureus, por hongos, por patógenos anaerobios y así sucesivamente. El alcoholismo,
aspiración, personas con daño pulmonar estructural, con EPOC y tabaquismo, que también es muy común. Bueno, en cuanto a las características clínicas, pues tenemos que esta es la consecuencia de toda la fisiopatología que ya mencioné. Podemos dividir las manifestaciones en manifestaciones generales, en las que corresponden específicamente al tracto respiratorio inferior, y a las complicaciones. En las generales tenemos fiebre, malestar, escalofríos, cefalea, mialgias, entre otras, y compromiso del tracto respiratorio inferior. Entonces tenemos tos, como hay dificultad para el intercambio gaseoso, puede haber disnea, fatiga, dolor torácico, de características pleuríticas. ¿Por qué? Porque este exudado que ya les mencioné logra alcanzar la pleura. Esto se llama un derrame paraneumónico. Y asociadas a las complicaciones tenemos falla respiratoria, sepsis, choque séptico, disfunción orgánica múltiple y signos de derrame pleural e infección extrapulmonar, que es lo que les acabo de mencionar. Bueno, ahora hablemos de lo que nos preguntaba el doctor esta mañana. ¿Cuáles son los criterios de hospitalización? ¿Cómo sé yo cuándo dejar al paciente hospitalizado? Primero, tenemos que pensar que el paciente sea mayor de 65 años. ¿Por qué razón? Se ha demostrado que más o menos el 6,4% de la población en América es mayor de 65 años, 65 a 79 años, está desarrollando neumonía grave. Y en el caso de Europa, el 14 de cada 1000 habitantes van a desarrollar neumonía grave. Entonces, estos pacientes son mayores de 65 años, ¿sí? Por esa razón es importante dejarlos hospitalizados, porque son los que más pueden empeorar el cuadro. En cuanto a las enfermedades concomitantes, tenemos EPOC, neoplasias, insuficiencia renal crónica, entre muchas otras, porque los criterios que vamos a usar, como el CUP 65, que el 65 es de 65 años, nos van a decir que valores como creatinina y BUT van a estar alterados. De hecho, se ha demostrado que la inmunosupresión ocasionada por algunas de estas enfermedades, como por ejemplo en el EPOC, el uso crónico de corticosteroides, en un estudio que se hizo en 54 países, ocasiona el 45%, o sea, del 16% que desarrollan neumonía grave, el 45% se debe al uso crónico de corticosteroides. El siguiente es cáncer hematológico y ya el siguiente es tratamiento con quimioterapia. Ahora, hay que ver si el paciente lo han hospitalizado a lo largo del último año. ¿Por qué? Porque si esto ocurrió, probablemente ha hecho neumonías seguidamente y probablemente tenga un herpes multiresistente. Entonces tenemos que ver más o menos la historia clínica, el promedio es 90 días en que tenga una recaída. En cuanto a los hallazgos físicos, pues vamos a ver que el paciente tiene alteraciones en el sistema respiratorio, una frecuencia respiratoria alterada porque obviamente hay menor intercambio gaseoso por toda la ocupación alveolo capilar. Entonces el paciente va a estar hiperventilante, va a estar con una frecuencia mayor a 30 respiraciones por minuto, va a tener alteración en la presión diastólica y en la presión sistólica, va a estar taquicárdico mayor a 125 latidos por minuto, puede estar hipertérmico o hipotérmico. Puede ser cualquiera de las dos opciones. Un estado de conciencia alterado que vamos a medir con el test mental abreviado, ya se los voy a explicar, y una evidencia de infección extrapulmonar. Generalmente estos pacientes desarrollan complicaciones cardíacas de tipo isquemia. ¿Por qué? Porque como hay menor intercambio gaseoso, entonces eso facilita que haya una mayor isquemia. Siguiente, por favor. ¿No pasa? Ah, perdón. Disculpe, yo tenía el control. Qué pena. Bueno, en cuanto al laboratorio, tenemos que tener en cuenta la línea blanca, que el paciente esté desarrollando leucocitosis, leucopenia o una neutropenia, que el paciente tenga hipoxemia o hipercapnia, pues eso lo sabemos con gases arteriales, que tenga una función renal anormal, que vamos a evaluar con creatinina y con BUT, que el paciente tenga alteración a nivel sanguíneo, lo podemos evaluar con el hematocrito y con la hemoglobina, o que el paciente esté haciendo sepsis, que podemos aplicar la herramienta SOFA, que pues yo creo que muchos conocen, para ver si tiene un daño multiorgánico y para ver si el paciente está en acidosis metabólica. Aparte de esto, pues vamos a ver hallazgos radiográficos, como por ejemplo un compromiso multilobar, o que el paciente tenga ya una lesión, que es lo que viene ahí. ¿Sí ven este redondito acá? Eso es un neumatocepsis, es una lesión en el parénquima. Una lesión cavitada, doctora. Sí, señor, una lesión cavitada en el parénquima, que puede estar, el contenido puede ser aéreo o en ocasiones pues puede ser líquido.
Tenemos el derrame pleural, que también da para hospitalización, y pues que sean factores sociales, como así. Bueno, si el paciente vive en un ancianato o bueno, en un lugar de paso, si el paciente es drogadicto, si es habitante de calle, si es adulto mayor, pues que vive con su esposa, que no lo puede cuidar, o sea, estos pacientes tenemos que dejarlos hospitalizados, porque no hay quien los cuide, o sea, no tienen una evolución buena. En cuanto a las escalas de gravedad, vamos a utilizar el CUR 65 o el PSI, que se los voy a explicar ahorita. Ahora, ¿cómo sé yo si el paciente se queda hospitalizado, si va para UCI o si lo mando para la casa? Entonces, lo primero que vamos a aplicar es las escalas, que son el CUR 65, el CLV 65, que es el mismo, pero pues sin la urea, en caso de que no la tengamos disponible, y la saturación de oxígeno, más lo que opinen ustedes de la clínica. No solamente la escala, también cómo ven ustedes la clínica del paciente. En esto concuerdan varias escalas, como la ATS. Entonces, si el CUR 65 está normal, ¿sí? O sea, si él está normal, y su saturación está normal, pero el paciente no tiene condiciones sociales adecuadas, no lo podemos enviar a la casa, lo tenemos que hospitalizar. Si el CUR está normal, pero la saturación arterial está comenzando a alterarse, menor de 90, entonces tenemos que hospitalizarlo. Ahora, ¿cómo sé si lo dejo en sala general de hospitalización? Tengo que hacerle algo que se llama el criterio ATS. Para un criterio mayor o 3 menores, lo tengo que trasladar a UCI o solicitar la valoración de UCI para ver si ellos consideran que es necesario trasladarlo. Bueno, esta es la primera escala de gravedad, es el CUR 65. La C es de confusión, hablamos de evaluarlo por el test mental abreviado, que va a dar menor a 8. ¿Y qué es esto? Pues nada del otro mundo, es lo que siempre se le pregunta a sus pacientes. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuándo naciste? ¿Sabes dónde estás hospitalizado? ¿Dónde estamos? Que reconozca a personas acompañantes familiares, que sepa, por ejemplo, cuándo se casó, cuándo nació su hijo, acontecimientos históricos. En este caso, el puntaje máximo es 10. Si el puntaje es menor a 10, entonces el paciente, bueno, no es tanto menor a 10, menor o igual a 8, el paciente hay que dejarlo con un puntico. La U de urea, pues como les decía, en el sistema americano vamos a hablarlo con urea mayor de 44 y U mayor de 19. En cuanto a la frecuencia respiratoria, mayor o igual a 30 respiraciones por minuto, la presión arterial de blood pressure, presión arterial, y 65 años o más, que es un factor muy importante. Y según esto los vamos a dividir, cada uno nos da un puntico y lo vamos a dividir en 0 a un punto, que tiene menor porcentaje de mortalidad, vamos a decir que está en el grupo 1, o sea, es tratamiento ambulatorio en casa. Sí, o sea, usted pues, le formula, le hace el seguimiento y le dice que venga a consulta externa cada cierto tiempo para llevar un control. Si el puntaje da 2, entonces el tratamiento va a ser ambulatorio. Si el paciente tiene, por ejemplo, ayuda médica en casa, digamos enfermería en casa, ¿sí? Pero si no, pues hay que hacerle una hospitalización que generalmente es de un curso corto. Y si es mayor, bueno, mayor o igual a 3, o sea, 3 a 5, es una neumonía grave, hay que hospitalizarla y hay que ver si requiere o no requiere UCI. Hay otra escala que se utiliza, que es esta, que es la escala de gravedad de neumonía, o también conocida como PSI. ¿Qué es PSI? Es la abreviación en inglés, ¿verdad? De la neumonía del índice de... No, dígame tal cual. Si yo le digo FBI, ¿usted qué dice? Ah, FBI son los que investigan. No, ¿cuál es la respuesta? Usted dice Federal Bureau de Investigation. El grupo o el Buró de Investigación Federal. ¿Sí? ¿Correcto? Entonces, ¿qué es PSI? Neumonía Severity. ¿Cómo fuera? Neumonía Severity Index. El índice de severidad de la neumonía. En inglés, índice de severidad de la neumonía. Bueno, repita entonces qué es el PSI, porque los que no sabemos de esto, no tenemos casi conocimiento, no nos quedó claro. ¿Qué es el PSI? Es el índice de severidad de neumonía, o el índice de gravedad de neumonía, en inglés PSI. Correcto, sí. Bueno, entonces este índice lo vamos a utilizar principalmente en alta complejidad porque, como pueden ver, hay más de 20 criterios. Entonces, en un primer nivel de atención, pues no tenemos cómo aplicarlo de manera rápida porque pues no podemos sacarle gases arteriales inmediatamente a un paciente, no podemos sacarle laboratorios inmediatos, sino que nos basamos principalmente en hallazgos físicos, que es lo que es el CUR 65. Entonces pueden ver que acá la edad es mayor a 50 años, no son 65 años, son 50 años, tiene en cuenta todas las comorbilidades del paciente, tiene en cuenta los hallazgos al examen físico, los hallazgos en laboratorio y rayos X. Pueden ver que acá está el derrame pleural que hablábamos en criterio de hospitalización al inicio, cosa que no está en el CUR 65.
Entonces es un índice muy bueno, pero pues si pueden aplicarlo, utilícenlo, y si no, no se preocupen, las guías aceptan el PUR 65. En este caso, cuando es mayor al grupo 3, o sea, el grupo 3 en adelante, clasifica para hospitalización. ¿Cómo sé si el paciente va a UCI? Entonces, un criterio mayor, hay dos criterios mayores: que el paciente requiera necesidad de respiración mecánica asistida o que esté utilizando soporte de vasopresor, por ejemplo, norepinefrina. Que el paciente tenga tres criterios menores, es decir, si ven que son los mismos criterios del PUR 65 y del PCI, básicamente una frecuencia respiratoria mayor de 30 respiraciones por minuto, una PAFI menor de 250, infiltrados multilobares, confusión, entre otros. Entonces básicamente tenemos estos tres grupos: ambulatorio, que es el paciente sano y sin factores de riesgo o con factores de riesgo o enfermedades concomitantes; el hospitalario, que vamos a tener pues un PUR normal pero con alteraciones socioeconómicas o un PUR ya alterado; y UCI finalmente, que ya si ven que lo principal de acá del grupo UCI es resistencia bacteriana, porque eso hace que el paciente empeore con mayor facilidad. ¿Cómo lo voy a diagnosticar? Primero, la clínica, lo que mencionaba mi compañera María José al inicio: tos, expectoración, esputo, purulento, dolor pleurítico, matidez. ¿Por qué matidez? Porque el paciente tiene una consolidación. Síntomas sistémicos como fiebre, diaforesis, confusión mental, que el paciente no tenga otras patologías que puedan explicar pues toda la sintomatología que está presentando, aunque obviamente va a tener concomitantes; que haya hallazgos en radiografía como infiltrados alveolares, infiltrados en novas lóbulos; que el paciente tenga un riesgo de neumonía por aspiración, por ejemplo, que tenga una gastrostomía. Y pues acá traje algunas placas, pues para que se hagan una idea. Entonces acá tenemos una consolidación, es básicamente una radiopacidad, eso que ven como blanquito, y pues hay un borramiento de la silueta cardíaca. Si ustedes sienten que la radiografía no es suficientemente diagnóstica, pueden pedir un tórax, que van a ver lo mismo acá. ¿Sí lo ven? Acá vemos un broncograma aéreo, acá vemos una neumonía viral atípica. ¿Cómo así que atípica? No hay una consolidación como tal, sino que hay muchos infiltrados. ¿Sí ven? O sea, es como difuso. Entonces, eso es una neumonía viral causada por un patógeno atípico. Tenemos una neumonía multilobar, está todos los pulmoncitos afectados, y una neumonía necrotizante, que ya hay cavitaciones. Si ven que es, o sea, es parecido al neumatocele, pero no es un neumatocele, es una cavitación. Ahora, la pregunta del millón: ¿voy a pedirle para clínicos a todos los grupos hospitalarios todos los días? No. Si el paciente lo voy a mandar para la casa, no lo voy a hacer venir todos los días a hacerle un examen, ¿cierto? O sea, no tiene lógica. El grupo 1 vamos a hacer una radiografía de tórax para decidir cómo va a estar su evolución. Tengan en cuenta que la radiografía de tórax generalmente va a estar alterada más o menos en promedio de un mes. Entonces, pues la idea no es pedirlo en radiografía cada día, ¿sí? En el grupo 2 vamos a tener que el paciente sí lo tenemos que hacer todos los exámenes de hemograma, creatinina, glicemia, y si lo necesitamos y consideramos que está empeorando su estado, pues le hacemos gases arteriales. Y en la neumonía grave, pues todos los paraclínicos que se requieren para el cálculo del SOP. Acá está el SOP. Vamos a evaluar en la parte renal la creatinina, tenemos que tener en cuenta las diuresis; en cuanto al hepático, pues las transaminasas, también la bilirrubina. En la coagulación vamos a revisar las plaquetas, el respiratorio, la PAFI, y cardiovascular, pues si el paciente está con drogas vasoactivas. Ahora, ¿a todos los pacientes le vamos a hacer cultivo? No. Anteriormente se creía que se tenía que hacer un cultivo para poder iniciar la antibiótico-terapia. Ya no se realiza de esa forma. Todos los pacientes que lleguen, que se les confirme neumonía, se les va a iniciar el tratamiento en un lapso de 4 horas. De 4 a 8 horas es el tolerable; más de 6 horas aumenta la tasa de mortalidad bastante. Entonces lo ideal es en las 4 primeras horas iniciar la antibiótico-terapia, y si tiene sepsis, entonces en la primera hora. Ahora, el cultivo solamente, más o menos en el 50% de las personas se puede tomar una buena muestra que pueda decirnos cuál es el patógeno. Fuera de esto casi no es posible, entonces pues por eso no se tiene ya como principal, y tampoco la procalcitonina sérica, que antes se utilizaba para saber si la neumonía era viral o bacteriana. Entre más alta, pues más posibilidad de que fuera bacteriana, pero como su sensibilidad es más o menos del 30 al 90%, entonces esto hace que ya no sea como el target o el gold estándar para definir si es o no viral o bacteriana. Entonces el cultivo y el hemocultivo lo vamos a utilizar cuando el paciente tenga riesgo de tener un Staphylococcus aureus multiresistente, es decir, que tenga, por ejemplo, criterios de hospitalización, lo que les mencionaba, que tenga consumo de antibióticos, por ejemplo, automedicados, ¿sí?
o Pseudomonas, que es el principal. O sea, esta herramienta la usamos para desescalonar antibiótico-terapia. En neumonía severa o que la clínica pues, nos diga que está empeorando, pues qué está pasando con él. Y el antígeno urinario, más o menos por nexo biológico por legionela o por la neumonía severa. Ahora, el tratamiento ya para terminar. El tratamiento principalmente se lo va a hacer con amoxicilina. Se utiliza de 500 miligramos a 1 gramo, 3 veces al día, más o menos el tiempo es de 5 a 7 días. También utilizamos monoterapia con macrólidos. ¿Cuál es el problema de macrólidos aquí en Colombia? Lo que pasa es que la guía ATS dice que se puede utilizar si la resistencia neumocócica es menor al 25%. ¿Cuál es el problema? Que, o sea, pues con toda la pandemia, COVID, no sé si el doctor también se de acuerdo, muchas personas utilizaron automedicación con acitromicina, claritromicina, entre otros, entonces eso hizo que la resistencia bacteriana a macrólidos aumentara. Todavía no hay cifras, pues no hay estudios exactamente claros, pero por ejemplo en Estados Unidos ya hay una resistencia mayor al 30%, entonces para que lo tengan en cuenta. En cuanto a factores de riesgo, se utiliza ya amoxicilina clavulánico con macrólidos, es una terapia conjunta. La idea de esto es cubrir también los gérmenes de la neumonía atípica y para que el paciente no recaiga. En cuanto al grupo 2, pues ya saben que es un paciente que requiere hospitalización sí o sí, ya es más complicado. El paciente siempre se le va a hacer una terapia con un macrólido, o sea, un macrólido sí o sí, claritromicina o acitromicina, y si hay una recomendación de utilizar penicilina, pero la penicilina el paciente casi no la tolera vía intravenosa, entonces por esa razón es preferible utilizar la ampicilina sulbactam con el macrólido, que pueden verlo acá en azulito. Y si el paciente es alérgico a la penicilina, en estos casos se utiliza ceftriaxona en vez de ampicilina sulbactam con claritromicina. Lo ideal es no llevar este caso porque significaría que el paciente está aumentando mucho la resistencia bacteriana. Y bueno, en el grupo 3 tenemos que el paciente va a utilizar ampicilina sulbactam con un macróleo más oseltamivir según la guía de Colombia. Sin embargo, en la guía ATS dicen que el oseltamivir ahora solo se está usando cuando el paciente se le detecta influenza. Entonces, básicamente vamos a utilizar ampicilina sulbactam más un macrólido. En cuanto a si hay resistencia por Pseudomonas, entonces en vez de ampicilina sulbactam vamos a utilizar pipetazo o serpepime. Si hay ese virus multiresistente, entonces vamos a agregarle a esta terapia de acá la vancomicina o el linezolid. Y pues esto que les traigo acá era en caso de que la monoterapia con el beta-rectámico el paciente tenga alergia a la penicilina, ofrecen la opción de ceftriaxona, la cefuroxima o la doxiciclina. La acá en Colombia la que más se usa es la doxiciclina o pues las cefalosporinas. Y pues acá les traigo un tándem de todas las dosificaciones. No tengan tan en cuenta esto de acá de las escalas, porque estas escalas son de la guía del NACS. Entonces ellos tienen diferentes resistencias bacterianas. Lo que sí utilizamos acá son las dosificaciones que les muestro en la tabla. Ahora, prevención y vacunación. El paciente tiene que dejar de fumar por diferentes complicaciones que ofrece esto, ya pues la mayoría de nosotros las conocemos. Está comprobadísimo que el paciente que tiene antecedentes de tabaquismo va a neumonía grave, sí o sí. El ejercicio y la rehabilitación pulmonar es un proceso largo porque esos pacientes a veces requieren intubación. Hay que educar al paciente, hay que decirle que es necesario que mantenga una dieta controlada, que es necesario que haga ejercicio. Y no solamente esta educación va para el paciente, la educación también va para el personal de salud. Por ejemplo, antes de realizar el aspirado de las fisioterapeutas deben lavarse las manos, deben tener una buena asepsia. En algunos casos se están recomendando el uso de lo que nosotros llamamos antiplaque, olvidé el nombre, doctor, disculpe, es un antibiótico, entonces la idea es utilizarlo como antiséptico oral para disminuir la posibilidad de contaminación. Y pues dos factores muy importantes. ¿Un desinfectante bucal es lo que usted quiere decir? Sí, señor, pero eso lo leí en el artículo, pero disculpe, ahorita Esa propuesta no sé si tenga validación basada en un metaanálisis amplio y suficiente. Si usted coge todo lo que le he enseñado, lo hemos enseñado con Jairo, para que acabe la charla, dejar un espacio para hacer algunos comentarios del tutor o del docente. Si en algunos temas clásicos usted coge y ven que hay 3.000, 4.000, 5.000 artículos y llegan a 4, como el otro día en un caso que estábamos y de los 4 metodológicamente que son los que se pueden analizar por la metodología PRISMA, ¿no? Que se le enseñó aquí, ¿no?
la elegibilidad, la selección de todas las cosas, y llegan esos cuatro y se dice que ninguno satisface y que no podemos llegar a conclusiones fuertes, ¿no? Y recomendaciones fuertes. Entonces, este tema yo creo y diría que está por discutir, si bien es cierto Sí, puede ser publicado y algunas veces puede ser hasta en una guía, por ejemplo, de Neiderman, que es el patriarca, el líder, el pionero de los infectólogos en Estados Unidos, el profesor Neiderman, que es autor de libros, es el gurú de la cosa. Siga, Doctor, ya empecé a recordar. Eso lo utilizarán en una estrategia en España llamada neumonía cero. Sí, pero estamos sí, hablando de eso. Sí, discusión. es como de pronto la estrategia que han usado diferente, porque es el contexto diferente de fibrosis quística para disminuir, ¿no?, las recaídas y las infecciones, ¿no? En Sí, fibrosis quística sí hay alimentos y en los cuales se usan antibióticos inhalados, estoy hablando, ¿no? No de bucal, ¿no? ¿Sí me explico? Bucofaringios, por ponerle un nombre, digo, sí, adelante. Y pues ya para finalizar, la vacunación que ha sido principal. Hace un rato les mencionaba las cifras, no sé si se recuerdan, de Europa y de Estados Unidos. De que en Europa hablábamos de que mayores de 65 años, más o menos en un 14.000, pues progresaban a neumonía grave, mientras que en Estados Unidos era 6.4 de 1000. Entonces esto se debe a que en Estados Unidos hay una mayor tasa de vacunación. Y pues actualmente tenemos la vacunación para influenza o para estreptococcus. Y pues eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Estas son las cuatro líneas principales. Doctores, tomenle foto. Son muy completas. Por favor, porque ya le marco. No, señor. ¿Listo? ¿Salimos del tema? ¿Salimos del parto? Gracias, doctor. No, ustedes, doctor. Bueno, doctores, buenos días a todos otra vez. Esta bibliografía que tienen ustedes ahí enfrente, obviamente hay que leer. Les recomiendo, para de entrada, nosotros y las doctoras, ellas escogieron por voluntad propia 3 cosas que fue basadas, aunque se les dio amplia información insuficiente, a todos se les da a todos los grupos y la verdad no todos leen la información. Este grupo tenía un grado de dificultad porque era de los primeros, ¿no? Se le dio no con 20 días ni nada, pero indiscutible. Y así se lee con un mes, tampoco. No es crítica, es realidad. Para los doctores, antes de que me pase, para los doctores de tuberculosis, para los doctores de POC, de PIC y derrame pleural, los espero ahorita aquí, apenas acabemos la charla, suben por favor, porque no me han mandado cosas, quiero hablar con ellos, con esos grupos, con unos de la semana entrante y el de mañana, que ya les hice alguna asistencia ayer. Bueno, entonces, aquí hay estas guías y hay las últimas guías que salió, no fue en el 2022 como está aquí, que fue cuando se publicó ya en el 2021 en la misma revista de la Universidad Nacional, habían hecho un informe preliminar, ya lo sabíamos. Están las guías de la ICSA, que después del 2007 hasta el 2019 las volvieron a revisar. ¿Cuánto tiempo? La ICSA es la Sociedad Americana de Infectología y él la hace en conjunto con la ITS, la Asociación Torácica Americana. ¿Cuántos años son del 2007 al 2019? 3 para el 10, ¿no? 12 años, doctores. Algunos doctores con los temas y las revisiones, ay doctor, pero es que usted nos dio un artículo para que lo miráramos y es del 2014. Le digo, doctor, es que no es la fecha, es la calidad del artículo y las cosas, y de pronto no ha salido más. ¿Sí me explico? Es que hacer cosas buenas, de pronto ustedes las hacen fácil y como Hechizada mueve la nariz y se le acabó. Hechizada es un personaje viejo de la televisión que era una bruja muy bonita que cambiaba las cosas con la nariz. ¿Sí me explico? Por un movimiento extraño en la nariz, pero me muestran la primera que mueve, no que sea bruja, sino la primera dama que mueve la nariz, ¿no? Sin mover la cabeza, porque ella lo hacía sin mover la cabeza. Era efecto de eso. Bueno, audiovisual. El caso, están las guías del 2019. Con las guías NICE, aquí hay que aclarar una cosa, la última guía NICE, que es la londinense, que son bastante escuetas o muy con poco contenido, no en la realización, sino que todo es una cosa muy corta, eso es bueno, no es malo. Las últimas, la revisión grande fue el 2014. En el 2019 hicieron un ajuste
y ahora en el 2020 a raíz de la pandemia del COVID volvieron a editar modificadas las del 2014. O sea, las guías NAI no es que se hayan sentado otra vez esa gente a hacer las nuevas, ¿sí me explico? Entonces, del 2014 a la fecha, ¿cuántos años hay? 6 para el 20. Hace 8 años que ya las guías NAI, que son las inglesas, están para revisarse, ¿sí me explico? Y nosotros en Colombia tenemos las guías del 2013 publicadas por todas las sociedades que son donde la referencia y se guiaron en muchas partes por las del 2007 de las cosas. Sin embargo, ¿por qué se presentan? Es la pregunta. Porque en muchos protocolos y guías de práctica clínica que ustedes aprendieron que para usted promulgar una guía clínica no es decirle al especialista como me toca a mí. Ustedes me van a ver en escena algún grupo que interactúe conmigo la semana entrante y ¡ay, el doctor Berbesí se paró aquí el miércoles en una reunión de medicina interna a presentar la guía de práctica clínica de medicina interna y que la adopta el hospital! Hágame el favor. Una guía de práctica médica clínica, yo les dije que tiene una metodología grandísima, ¿cierto? Una guía se evalúa con el AGRI 2, ¿se acuerdan? Todo eso tienen ustedes que ir para que no vayan comiendo cuento. Y estos doctores a mí me dijeron en diciembre 15, doctor Berbesí, es que usted es neumólogo y haga una guía de práctica clínica. ¿Usted cree que yo alcanzo a hacer una guía de práctica clínica? Ni sentándonos, porque alguien hablaba con uno de ustedes, un alumno, y le decía, las guías de práctica clínica, que son guías de actuación, las GPC, esas tienen que tener, es un equipo de trabajo, es liderada por alguien, ¿sí? Y eso consume tiempo. Una guía de práctica clínica facilito actualizando puede tomar de año y medio, 2 años solo la información, ¿cierto? Y otro año analizándolo, y eso, imagínense. Pero nosotros aquí a veces hacemos las cosas sui generis, entonces me van a ver a mí, ¿sí? Dando unos conceptos y una guía y haciendo una pseudo guía, ¿sí? Basado en todas estas cosas y las actualizaciones, porque fuera de eso, si me vieron con ese ojote ahí que tienen, perdónenme que en ese grupo de artículos, esos no fueron los que les di a usted, que no son 5, a usted les di como 12, ¿no? Son 10 en total, son las Les 5 guías. les di 10 a ellos, más esos que ustedes no conocen, muy probablemente algunos, ¿sí me entienden? Eso es un tema, eso no los ha revisado ustedes. ¿Por qué? Porque no se los he entregado y ustedes no lo buscaron. ¿Me explico? Déjenlo así. Estoy explicando usted lo que tiene que hacer. Es decir, el doctor Berbesí nos dice que aparte de la bibliografía ancha que les di a ustedes, ¿sí? Que no leyeron todos los artículos, no como críticas, sino que por veo, yo sé, ahí hay más que ustedes no tienen. ¿Sí me explico? Entonces, ¿a qué va todo ese comentario? A que el tema de neumología, de neumonía adquirida en la comunidad es ancho, ¿sí? Y hay gente que se cree muy sabia y muy doctora, y tenemos conocimiento de esto, mis doctores. Entonces, al leerse esto, mire, este es el famoso Neiderman, ¿sí? Que le estoy hablando. Profesor Neiderman, ya está bien viejito, pero los años dan sabiduría, paciencia y a veces otras cualidades. Bueno, y enfermedades. Devolvámonos, por favor, a los antibióticos. Mire, voy a tocar unos temas muy puntuales con todos. Primero, los puntajes o score o reglas de severidad de las neumonías. En eso siempre ha habido controversia. Doctor, que es que, a mi parecer, y por lo que he leído, y que en la revisión de la ICSA del 2019, los americanos, la ATS, que usted sabe quién es, claro, doctor, dice, y la ATS, la ICSA y la ATS, la ATS, dicen que debemos usar el PSI, que es mejor. Ya se han hecho muchísimos estudios donde se comparan para neumonía, para validarla, y hacen áreas bajo la curva en muchas partes del mundo comparando PSI. Los ingleses se van por la CRB, que es más sencilla. Los europeos, ¿no? Sobre todo los españoles y otros, se van por el CUR, ¿sí? Y hay más, los japoneses tienen el ADROP y esas cosas, sin contar las escalas para ingreso en la UCI. Entonces, ¿cuál es esto? El problema, y lo recomiendan ellos, es que si ustedes cogen la primera persona aquí en el hospital era Momeosi, en Cúcuta, recién salido en el New England Journal, a los 8 días que salió eso, yo reuní, porque tenemos una reunión que se llamaba Club de Revistas, nosotros tenemos los especialistas en el piso y asistían los internos cuando eso no estaban ustedes, y presenté por primera vez, no porque hubiera salido en el New England Journal, sino porque la leí, la que hizo Fine, el doctor Fine, me pareció muy interesante. Imagínense esos años,
corrían los años 1990 y péguele, casi pisando el 2000. ¿Entendimos? Hace casi 20 y péguele de años salió esa guía. Y lo presentamos porque me pareció a mí que cambiaba la cosa. Después ya vinieron otros avances. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? ¿Por qué en algunas partes del mundo se prefiere el CURB y a veces el CRB como los ingleses? Porque es más sencilla. El CURB son 5 ítems. En general no son 3 como dicen. 1, 2 y 3 no. Va hasta el 5. Pero si usted tiene un 3, quiere decir grupo 3, grupo 4 y grupo 5 van para UCI. No se pueden manejar en la casa. ¿Entendimos? Y hay que sabérselo. Bueno, entonces, de manera práctica hay que usar lo práctico. Doctor, usted va a estar en Villa del Rosario, allá en el hospital. Ah, sí, ese hospital es muy bonito. ¿Y dónde está? No voy a estar en Gibraltar, o voy a estar en María la Baja, o estoy en Chigorodó, Antioquia, ¿no? O Caparrapí, ¿no? Entonces, o La Palma, Cundinamarca, por decir algunos sitios alejados. Entonces usted va a tener allá gases arteriales en este momento. Sí, ¿cómo no? Vamos a tener RX de toras, quién sabe. ¿Sí me explico? Ni aparato para hacer ecografía. Entonces, si ustedes ven los ítems, es una serie y es una guía grande que necesita muchas cosas, y eso es lo que ha hecho, no para los americanos, sino para nosotros los países en desarrollo, en vías de desarrollo, no sé, o en vías de pobreza. Y digo sin tocar temas en vías de pobreza, porque ¿cómo nos dejó el COVID? Arruinados, porque fue un impacto en salud. Ustedes saben, todo el mundo iba para cuidado intensivo, ¿no? Y los gastos de un paciente se comía barato 300 millones y el que más 800 y 1200 por cabeza, y lo más triste es que se moría, ¿no? Se perdía todo ese esfuerzo médico, el riesgo de los médicos, del equipo de salud, toda la plata que se invirtió. La gente no salía a trabajar, se paralizó el mundo, ¿sí? Y íbamos saliendo de eso que no nos habíamos recuperado, y un tal que empieza por P en un país le da por invadirnos y no hemos salido, y no sabemos si de pronto haya un conflicto regional. Parece ser que el hombre no quiere meternos en guerra mundial. La guerra mundial la están anunciando, y gente seria, que posiblemente en 2 o 3 años, si Estados Unidos y China no modifican las agresiones que están haciéndose verbal y eso, se van a agarrar por Taiwán. Y eso nos influye a todos. Esto no es risa, doctor, porque es que eso nos influye a todos, ¿no? Como que el vecino eso. Entonces, mal económicamente, por eso digo yo, en vía de desarrollo, eso se llama, ahora ya no vamos en vía de desarrollo, sino en vía de extinción, ¿sí? Porque vamos a estar peor. Y ni se hable de África, porque si por aquí llueve, en el otro continente está peor, ¿sí me explico? Por las sequías y el fenómeno climático. Ay, agréguele el fenómeno climático, que es lo que nos ha impactado terrible, ¿cierto? Todo eso hace que venga la crisis de alimentos que ya la estamos viendo. Entonces, aquí no vinimos a hablar de la situación mundial. Entonces, los puntajes de score, recomendación sencilla. Cuando tengan recursos y estén en un hospital de 5º nivel, usen el PSI, ¿sí? Y cuando están en otra parte, aprendes y sepas el CURB o el CRB de memoria, ¿sí? Y punto, y aplíquenlo. Bueno, esa es la primera recomendación. Cuando la UCI, todas las recomendaciones, incluyendo la ISA, recomiendan los criterios para ingreso en UCI de la ATS, que son criterios mayores y criterios menores. Pero fuera de esos hay otros, por ejemplo, el SMART-COP, ¿sí? El ADROP, SMART-COP, ¿sí? Está el SCALP, S-C-A-L-P. El SMART-COP ha sido muy usado, y el SCALP. Algunos dicen que algunos son mejores, incluyendo comparativamente con la ATS, pero en todas las guías aparece de la ATS, ¿correcto? Inclusive la guía de nosotros y la del 2019 la ratifica, y también en la otra, porque es que la guía de la nacional es basada en eso. Ahora, ¿qué pasa con las guías internacionales de neumonía? Yo le he dicho todo, ojo, doctores, uno no puede traer, actuar en la casa con las situaciones de otras cosas. Usted llega y dice, yo tengo una hermana en Estados Unidos, y allá pasó tal cosa, entonces en mi casa vuelve y sucede la cosa, ¿no? Y llega y dice, yo voy a actuar igual que en Estados Unidos. Es que la hermana está en Estados Unidos y el entorno es diferente y las condiciones, ¿sí me explico? Las guías son hechas para otro tipo de población, otra parte donde tienen otros patógenos, ¿sí? Y entonces no es lo mismo las guías, por ejemplo, con respecto al manejo de antibióticos que tienen en España, que fue uno de los países con más resistencia, con Estados Unidos, en Brasil tuvieron mucha resistencia, a la de nosotros. Nosotros no tuvimos
gracias a Dios, tanta resistencia. Afortunadamente en pediatría se vio hasta el 7%, pero no más, no tuvimos ese problema. Y donde sí hay algo de resistencia es en cuidado intensivo en todas partes del mundo, porque se tratan bacterias muy difíciles, y ese es el palacio de la resistencia, ¿no? La UCI, si usted no sale con una Acinetobacter, no estuvo en UCI. ¿Sí me explico? Bien eso, ¿no? Y si sale con una Pseudomonas, usted dice, aleluya, ¿sí? Gracias a Dios no me dio la Acinetobacter, porque ustedes, ¿qué prefieren? ¿Un Acinetobacter o una Monaseudo? ¿Cuál de las dos? Ninguna de las dos, porque la Pseudomonas con resistencia también es brava. Pero esos son sitios, en contextos especiales, aquí no vinimos a hablar de neumonía, eso. Voy a dejar otra cosa clara. Entonces, les dejé en el panorama que habían otros como el SCALP, el SmartCop, y que puede reemplazar al ATS en un momento dado. El Q-SOFA, la doctora me presentó, o eso me equivoqué la idea, de que es que en neumonía es uno de los scores que se usa para la gravedad. Le voy a responder como responden algunas cuando usted le dice, hombre o mujer, ¿usted me ama? Y entonces no dan respuesta clara, dice sí y no. O sea, ¿y usted cómo se va? Pues no sabe. Sí. ¿Por qué digo sí puede servir? ¿Y por qué no? Voy a empezar por el no. El no es tácito. El no es que el Q-SOFA, y está en las guías del 2019 y las otras, es para determinar si ese paciente que tiene neumonía está en sepsis y tener una conducta como tal, con una sepsis de extrema gravedad y ser más agresivo. ¿Entendimos? Entonces, no es que no hay que usarlo, sino en el contexto apropiado. Usted no va a llegar a una persona con 2 y el Q-SOFA, ¿sí? Y lo pone. ¿Entendimos? ¿Quedó claro? Sí, sí. Creo que sí. Entonces, no es criterio de gravedad de neumonía, no. Es para sepsis, ¿sí? O neumonía de foco de entrada o partida respiratoria. Bueno, salimos de eso. Pruebas. Entonces, faltó una cosita que ellos no tocaron y no están en las guías. Y yo siempre he dicho, estamos demorados o en mora de hacer ciertas cosas. Ya ellas tocaron los hemocultivos, que generalmente están indicados en el grupo 3 y en una que otra cosa el grupo 2. Sí, me explico, porque a veces en condiciones especiales no hay que hacer en otro tipo de grupos de neumonía y el porcentaje es muy bajo, 15, 20% y bien hechos. Pero hay que pensar en otras cosas. Los hemocultivos no son solo para bacterias, hay hemocultivos especiales para hongos, ¿no? Entonces hay que pensar, porque a veces no todas las neumonías son necesariamente bacterianas. Pero voy a hablar de una cosa que se les olvidó y hubiera sido interesante. Los paneles respiratorios, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que estamos hablando hoy en día? Entonces las estadísticas van a cambiar a futuro, porque hoy en día hay, por ejemplo, el FILARRAI. El FILARRAI 2.1 es un panel que le hablé el otro día para virales, pero al final testan 4 bacterias, ¿sí? Las 2/3 partes son virales, donde está incluido el SARS-CoV, ¿no? Y aquí llegaba gente decían antigenemia, negativo. Y yo decía, este paciente tiene SARS-CoV, solicíteme un FILARRAI, y salía positivo, ¿sí me explico? Entonces, como las virales son muy importantes en esto, ¿sí? Pueden ser etiología de neumonía, hay ese recurso. Lo que pasa es costoso y está limitado, y por el sistema de salud de Colombia está, como dice siempre, sometido a mucha barrera. ¿Cuál otro? Hay un panel que se llama de Biomerie. Yo no estoy haciéndole apología a Biomerie porque yo no soy de ellos ni me han llevado a ninguna parte, ni siquiera aquí a Villarrosario, y no porque me lleven voy a hablar bien. El cuento de eso es el panel de neumonía. Entonces, ¿qué está diciendo el doctor Berbesí? Que hay un panel para virales, que es el FILARRAI 2.1, y un panel para neumonía, y lo usamos aquí, sí, y el panel de neumonía sí tiene todas las bacterianas, ¿sí me explico? Entonces todo eso nos va a mejorar eso, porque la etiología, en el mejor de los casos, en el mejor hospital del mundo, de Europa, Estados Unidos, se sabía en el 40% de los casos, y quedaba un 60% sin descubrirlo. Ahora, con la pandemia de estos virus que hemos tenido, el H1N1, todo el mundo se ha fortalecido en la red viral. ¿Sí me explico? En laboratorios sofisticados, entonces ya vamos a tener más cosas y hay métodos diferentes. Entonces, los paneles. La procalcitonina.
La procalcitonina no debe hacerse necesariamente en todo paciente, y la procalcitonina, lo que hasta ahora está publicado, hasta ahora, es su utilidad en el seguimiento del paciente para saber cómo va. Se sabe por algunos artículos que podría hacer una discriminación entre viral y bacteriano y cómo poner antibiótico de entrada si acaso hay elevación de eso. Pero hablando de otra cosa que se llama ahí, que sigue la influenza, los americanos tienen mucha influenza. Aquí tenemos de todo, como digo yo. Entonces ellos hacen influenza muy comúnmente, casi de entrada cuando llega el paciente. Entonces, ¿qué pasa con la influenza? La influenza, ellos, por las guías de la DICSA del 2019, recomiendan tratamiento. ¿Sí me explico? No es como nosotros que hacemos, espérese a ver un tiempo y miremos el curso clínico y miremos a ver si necesita. Entonces ellos empiezan tratamiento por la posibilidad de que se infecte mucho con estafilococo. Entonces empiezan cubriendo ciertas cosas. Hay otra cosa importante y rápidamente acabamos de salir de esta tragedia, estamos todavía uno del COVID-19. Entonces todavía cuando veamos neumonías con gravedad, lo que se llama IRAC, ¿sí saben esa sigla que en pediatría se la van a meter por todos los ojos, narices y oídos? IRAG, neumonía IRAC. Ese es un criterio del ministerio para considerar un cuadro respiratorio grave y darle un manejo especial, ¿sí? Entonces cuando tengan IRAC, ¿sí?, van a leer esta noche qué es IRAC, por ejemplo. Entonces van a buscar el COVID y van a darle tratamiento. Las guías de Colombia, hablando, anticipándome lo otro, incluyeron oseltamivir, porque eso fue un negociado que hizo el ministro de ese entonces. El oseltamivir se vendía en las droguerías. Entonces dijo que para quitarle a los médicos, a todos, la tentación de formular a mano ancha el oseltamivir y evitar la resistencia eventual a futuro de eso, quitémoslo y solo el ministerio lo va a dispensar. Esa fue la falacia. Usted sabe qué es falacia, ¿no? Mentiras, porque él hizo un negociado con Roche y se enteteró, que ese enteterar se llenó de esos y después no salía. ¿Y en qué se vio? Y el ministro salió por debajo de la mesa de negocios, ¿no?, cuando se adquieren ciertas cosas. Y no le digo quién fue porque eso, pero esa fue la realidad de ese hecho. Es que a nosotros los médicos no nos meten cuenta. Ustedes tienen que ser médicos con criterio, con pensamiento abierto y no comer entero, ni siquiera porque lo dijo ese señor que se llama Berbesí, ¿sí? Todo es sujeto a validación. Bueno, seguimos acá. Entonces, tener presente el COVID. Por el otro lado, la broncoaspiración, ojo con eso. En un tiempo se cubría desde el inicio, después vino una época en que decían, espérese, mire a ver si hay criterios para pensar, y se iniciaba el cubrimiento antibiótico para anaerobios y se hacían pruebas y broncoscopia y todas esas cosas, y había ciertas partes en Estados Unidos, en Europa y en China y en todos lados que se podía hacer aislamiento estricto de anaerobios. Hoy en día los anaerobios se considera que no son preponderantes y por eso no se debe ni iniciar broncoaspiración inmediatamente, cubrimiento y menos con clindamicina, porque produce colitis, ¿sí me explico?, pseudomembranosa. Entonces hay que tener cuidado, no en todos los casos, porque la clindamicina yo veo que le sale a usted un grano, ¿no?, un granito, un forúnculo, y clindamicina. Y ojo, porque si hay un estafilococo, rapidito le hace resistencia a la clindamicina, ¿no? Y el galán de turno, el muñeco de turno, el especialista, el científico de la NASA cree que hizo la mejor cosa, y ahí lo que está haciendo es resistencia. No, sí, doctores, es así, uno lo ve, cantidades. Y el paciente, ay, el doctor me formuló clindamicina, estoy cubierto. ¿Qué va a estar cubierto? Un error de cubrimiento. Si pensó que tenía un estafilococo ahí, ese no es el antibiótico de elección, ¿entendimos? Por eso es tan importante la farmacología. Entonces, la broncoaspiración, ojo con eso, como dice Jairo Lizarazo, imágenes. Antes de acabar con esto que tenemos enfrente, en imágenes, uno de los criterios es que haya opacidades de carácter alveolar. Pueden haber intersticiales, pueden haber mixtas. Las intersticiales son, cuando vean imágenes intersticiales, piensan inmediatamente en dos cosas: o esto es viral, ¿sí me explico?, o esto es el grupo de las neumonías atípicas, donde están la legionela que hay aquí, la bacteria acuífera, la legionelosis, y el grupo de las clamidófilas que están en Colombia.
aquí antes se pensaba que aquí no había legionela autóctona, así de aquí, y sí hay en estudios en Antioquia. Lázaro les hace mucho rato los demostró por serología y existen, ha habido aislamiento, y hay partes donde da mucho en España, son los reyes de la legionela, no sé por qué, deben estar como los patos, ¿no? En una pileta, ¿no? Nadando, porque es una bacteria que tiene que ver con esto del agua, acuífero. Bueno, entonces las imágenes iban con dos cosas. Un paciente le puede llegar a usted inicialmente, eso no es común, pero puede suceder, deshidratado, y le toma la placa y no ve opacidades. Entonces dice, eso es una gripa, mándelo para la casa. Después le llega a las 12, 24 horas por un parche, ¿sí me explico? Por la deshidratación, apenas lo hidratan, cambia, ¿sí? Entonces las imágenes a veces son dinámicas. Ya hablamos de algunas de esas, toda neumonía que tenga derrame pleural, varios sitios, o sea, que sean varias áreas, que tenga cavitación, que tenga lesiones cavitadas, únicas o múltiples, esos son criterios radiológicos de severidad, que no los tocaron aquí, criterios radiológicos. Y ese paciente se debe hospitalizar, anótelo, porque después no, así, no, pero sí, vuelva a la misma. Sí. Pues debo mostrar que yo los he mencionado acá. No, pero como tal escritos no, los puso imágenes, ¿sí? No, Pero, bueno, digamos que sí, usted está, porque cree que yo le estoy dando palo, no, tranquila. No, estoy aprendiendo. No crea, mire, ustedes todo tienen que tomarlo constructivamente, y aquí no es para decirles ustedes no hicieron nada bien, ustedes no saben, no, ¿sí? Todos no sabemos, ¿sí? Y repasamos, y el que no sabe, aprende. Bueno, entonces estábamos hablando de los criterios de severidad por imágenes, ¿ok? ¿Qué más? El tratamiento, usted lo trata con, ahora que vamos a hablar a finalizar con esto, este tema que es muy importante para ustedes, aunque ustedes lo crean, como el de mañana. Entonces, usted llega y lo trata, y entonces hay gente que le enseñaron o no sé dónde leyó que la radioterapia mejora la neumonía. Entonces, cuando usted debe hacer imágenes, sea hospitalizado o sea ambulatorio, el paciente le cambia, le vira, le pasan cosas diferentes, usted dice, algo está pasando. Y ahí es cuando le hace la imagen, sea una radiografía de tórax de control o un TAC, ¿correcto? Pero no hay que cogerlo como dijo la doctora, que lo dijo bien, ¿verdad? Que no le estamos dando palo, doctora. Entonces, radiografía sería, en la UCI hacen eso, y ese criterio está por de pronto someterse a validación a ver si es tan necesario, pero allá sí, porque en cuestión de minutos y horas se muere un paciente y cambia. Pero el cuento es que todos los días radiografía. ¿Y cómo es el criterio, doctor? No, a ver cómo va el paciente, ¿no? Y para adelantarme una complicación, eso no es criterio valedero. Se le trató, o falta una parte de tratamiento, se le dio salida, ¿al cuánto tiempo debo yo hacer una imagen? Si no hay complicaciones, al mes y medio usted le hace una radiografía y vuelve y se la repite a los 3 meses. Al mes y medio, porque se sabe que al mes y medio el 70% por estudios ya que se han hecho, ya el 70% de las opacidades se borraron, y a los 3 meses deben estar casi todas borradas, exceptuando grupos especiales como son los pacientes con falla cardíaca, con EPOC o con alguna cosa especial. Puede tardar un poco más la resolución, o que han hecho complicaciones como cavitaciones y eso. Pero entonces no hay que cogerlos, ¿sí me explico?, a radiografía y eso, a no ser de que el novio sea radiólogo. Usted le dijo, colabóreme ahí, mija. ¿Sí me explico? Eso no es. Otra cosa de imágenes, no se dice infiltrados, doctores, se les ha corregido a muchos cuando están en los grupos que van acá, porque infiltrados es un término que, si bien es cierto, lo pueden ver en alguna cosa y reciente en artículos, es un término obsoleto, desueto. Se dicen opacidades, según la sociedad Fleisner del 2008, imagínense, ya debe venir la nueva clasificación. Desde que yo estaba de residente, ya eso se sabía, y de estudiante también ya estaban con la dualidad de eso. Entonces, opacidades. Doctor, pero es que en la guía del 19 dijeron eso. Ahora, ¿qué es consolidación, doctores? Es el sinónimo de opacidades de tipo alveolar. Los radiólogos tienen sus particularidades en lenguaje propio, entonces ellos dicen, esto es una área de consolidación. Dígalo como a mí me gusta como neumólogo, tengo enfrente unas opacidades de tipo alveolar, ¿sí me explico? Y punto. Eso es importante, hablen adecuadamente, se les ha dicho a ustedes porque son profesionales. Entonces, aquí está lo de consolidación. Vamos con esto ya para finalizar, y aquí tenemos esto, la felicito, es un buen parangón, comparación entre los criterios de la 2013 a la del 2019. Si ustedes están viendo, lo único que dicen de diferente es, dado que se ha usado sobre el tiempo y con lo del COVID, y es cierto, la gente
¿qué te tomaste para el COVID? Me preguntaron una cosa, ay doctor, ya me pegué 2 ciclos repetidos de acitromicina y me tomé 2 veces ivermectina, que no sirve para un carajo, para purgarlo, eso sí, le volamos todo, ¿sí? Y esas cosas. Entonces, por eso, en algunas partes del mundo, aquí en Colombia el problema no es tan grave como es, pero por el abuso de la gente que cree que hay antibióticos que sirven, como cuando salieron las tetraciclinas, y yo veía en los pueblos, voy a hablar en los pueblos, en Chinacota, en todas esas, ¿cómo se llama?, tiendas y misceláneas, uno veía las acitromicinas, las tetraciclinas vendiéndose, ¿sí me explico? Y las llevaban y las vendían fácilmente. Hoy el ministerio ya dice que usted no puede vender productos para uso como son los antibióticos y eso en droguerías en ninguna parte. Y en Bogotá, por ejemplo, a mí me ha pasado y hace rato que necesito para tratamiento. Saco el carnet, me identifico, no, doctor, nos alegra conocerlo, usted es lo que es, pero vaya, busque un médico que le formule. ¿Sí me explico? No estamos autorizados, ¿sí? Y como los sistemas de vigilancia les ponen trampas, mandan a un payaso que llama que es de ellos, ¿no? Un funcionario a ver si están haciendo caso, ¿no? Como la DIAN, ¿no? Igualito, ¿no? Igualito, le mandan un payaso y te tienen todo el operativo mostrado, lo filman, tal, para que lo sancionen, ¿sí me explico? Y eso está bien, eso hasta cierto punto. Entonces, no sé, en Estados Unidos eso es tal que en Estados Unidos no le venden nada para evitar la resistencia como estrategia, si no es formulado por médico. El hospital tiene un comité que es el PROA, y el PROA revisa los casos que tienen antibióticos y casos con infecciones especiales. Hablando del ambiente hospitalario, el PROA es diferente a esto, y ellos revisan qué antibiótico y quitan y ponen para evitar como estrategia el uso inadecuado en donde no se debe dar. Otra cosa de una vez antes de hablar acá, doctores, en bronquitis aguda, que no es neumonía, ¿se debe dar antibiótico? La respuesta es no necesariamente, porque el 65 son virales, ¿sí me explico? Entonces no se deben dar, ¿sí? Y algunos a veces incurrimos en el error de dar. Entonces aquí la resistencia de macrólidos hizo en la guía esta que tenemos enfrente que se tuviera cuidado en sin factores de riesgo con esto, porque puede usted que el paciente no le responda. Con factores de riesgo ya el ácido clavulánico y asocian con macróleo. Y en las primeras guías, en algún caso hablaban, y sobre todo en Estados Unidos, de dar cefuroxima de entrada. Los gringos tienen, los americanos, los españoles, no los ingleses, usted ve que casi entran con fluoroquinononas de entrada desde el primer grupo. Dice, uy, pero ¿qué está pasando? Eso no debe ser, ¿sí? No debe ser. Y está el grupo 2 donde están viendo, ya la penicilina no se consigue, no hay resistencia muy buena, ampicilina subbactal o ampicilina previo. Cuando hay esto, hay que tener en cuenta donde aparece centración una cosa. A mí no me gusta la centración, y eso es comentario de cajón. ¿Por qué? Porque si ustedes saben, la centrazona es de los antibióticos que más históricamente ha habido inducción de beta-lactamasa, ¿no? Y se ha usado mucho. Entonces, ojo, la centrazona no le da una confianza cuando la usa, es como cuando usted no cree en una persona. Y pues hay que establecer en el grupo 2 sobre todo, pero más en el grupo 3, si pueden haber factores de riesgo para 2 bacterias, como lo dijeron. 1, la pseudomonas, condiciones especiales, y 3, el estafilococo, y más meticilino resistente, y ahí va de terapia doble a terapia conjugada triple, doctores, triple. ¿Sí me explico? Ojo con eso. Y esto que están viendo en Colombia por el negociado del señor ministro, el oseltamivir para todo. ¿Y sabe qué es lo chistoso? Que dejaron vencer un pocotón de plata de nosotros. Y hoy en día usted va a pedir un hospital oseltamivir y le dicen, ay, no, doctor, no hay. Y mándelo a pedir de alguna, doctor, no, que por ley no se consigue en la farmacia ni en los depósitos. Vio lo que hizo el ministro. En parte sí había una fundamentación seria de no que los antivirales estén a mano disponible, ¿no? Porque de pronto se abusa y hay resistencia, como los hongos y eso. Casos especiales para finalizar: los alérgicos a penicilina, tenemos que manejarlos diferente con los antibióticos. Bueno, monitoreo, le faltó una cosa importante ahí recalcarlo, pero ya lo dijeron, pero se lo va a recalcar. Los nuevos estudios y los metaanálisis que se han hecho, 5 días para la neumonía no complicada, 5 días. Puede, y todavía para artículos que hasta 7, pero eso. En los casos con absceso pulmonar y otros, sobre todo el absceso pulmonar se trata largo, 3
4 semanas. ¿Entendimos? Unas excepciones. El derrame paraneumónico es complicado y no complicado. Según la escala del doctor Lai, todo caso que tenga generalmente de 5 en adelante, cuando vean lo del derrame, le vamos a hacer el derrame pleural de etiología bacteriano. No se resuelve con antibióticos porque penetran pobremente en el espacio pleural, como aquí en la torre de control, el santuario del sistema nervioso central. Entonces, la toracoscopia, el estudio del líquido primero para saber qué es, con los cultivos respectivos, y una toracoscopia, y ojalá precoz. Nosotros decimos que una toracoscopia precoz, aunque hay controversia porque hay partes del mundo donde dicen, no, para un derrame que no está muy complicado, pues pásenle un tubo, que es esa opción, y póngale un poquito de fibrinolíticos en los tiene y mira a ver. Lo que pasa es que la estancia se aumenta y de pronto sale lo mismo, pero hay estudios que ojalá se hagan de comparar costo-beneficio de las 3 estrategias que pueden ser en esa neumonía complicada, que vamos a hablar de eso: tubo más fibrinolíticos, 3 ramas, versus toracoscopia precoz temprana. ¿Sí me explico? Entonces, eso es importante. No hay un estudio muy largo de eso, cuando usted ve eso, no. Espérese, a ver, ¿qué más quedamos acá? Los invito a que lean este tema. El miércoles entrante me toca a mí dictar ese tema. ¿Sí me explico? Dice disculpa que lo diga, pero sí creo yo que estoy hablando en serio, pseudoguía práctica, de práctica clínica, ¿no? Porque ustedes saben que metodológicamente usted me dice, doctor, y cuénteme, ¿no? Un artista de la Metro Golden Mayer, ¿no? Doctor, ¿durante cuánto tiempo recogió la información? Valedero. ¿Me puede mostrar los artículos? ¿Qué criterios y qué estrategia hizo para la selección y la elegibilidad de los artículos? ¿Cuánto tiempo invirtió usted en eso? La doctora se ríe, pero es cierto. ¿Y uno qué termina? Que la gente no es boba. Y para eso están ustedes sentados, y ya voy a acabar. Aquí no vinimos a perder el tiempo, doctores. Y aquí tienen que corregirse ustedes, porque ustedes se creen que saben todo y no. No sabemos los que debíamos saber. Y no nos ponemos como un sapo rabudo, un pavo real. Es que yo soy el que más sé. Por ahí hay de esos. El experto, se autoproclaman. El experto en neumonía. Eso no hay expertos. Todos nos faltan conocimiento. Es la realidad. ¿Sí me explico? Doctores, si no tienen preguntas, entonces se van para las rotaciones, suben los de los temas acá en las monitoras y feliz día. Disculpen ustedes tanta carreta, pero me demoré. No, tranquila, aquí suben las monitoras. Ahorita pagaron la hoja. No, pero nosotros somos de abajo. No, pero Tranquilos, que yo fresquis. Majo, ¿esa es la hoja de acá? Muy bien.